Antes de darle la palabra al señor Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, queremos dar a conocer y publicar en la pantalla de RPP un tuit que hace poco ha sido difundido a las 7:22. Dice así el ministro de Economía y Finanza en respuesta a la presidencia del Consejo de Ministros y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú. Garantizamos estabilidad y seguridad jurídica a las empresas que han decidido invertir en el Perú. Reafirmamos nuestra posición de diálogo con las comunidades de las áreas de influencia y empresas mineras hacia una solución real y sostenible de los conflictos sociales. Bueno, eso es lo que el ministro de Economía ha publicado hace menos de 10 minutos en las redes sociales, en particular en Twitter. Señor Pablo de la Flor, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. No, al revés, nos interesa mucho que nos aclare usted cómo evoluciona este conflicto en torno a 4 minas en el sur de Ayacucho, de las que la señora primera ministra dijo el viernes pasado en Coracora, Parinacochas, que estaba seguro de que debían cerrar de acuerdo a lo que ellas mismas habían pedido. Entre tanto han habido muchos matices, muchas curvas, una reunión en la que ha participado usted junto a otros dirigentes de la empresa y de la sociedad, de que usted es director, con la primera ministra. ¿Qué debemos sacar en claro de todo este mar de malentendidos y contradicciones? Sí, en primer lugar, Fernando, saludar el gesto que ha tenido la presidencia del Consejo de Ministros en rectificar de manera formal e inequívoca a través de un comunicado las expresiones vertidas con anterioridad por la presidenta del Consejo de Ministros y además los contenidos y extremos del acta que suscribió en Ayacucho y en la cual de manera unilateral irregular comprometía el cierre de 4 operaciones mineras con impactos realmente muy negativos, no solamente para la acción de los involucrados, sino para la economía ayacuchana en su conjunto y peruana en general. Entonces, apreciamos y saludamos esta rectificación, creemos que es un paso en la dirección correcta y hacemos votos para que a partir de esta situación tan delicada seamos capaces de articular un espacio de diálogo que nos permita sumar esfuerzos para impulsar la recuperación de la economía peruana en un ambiente de concordia y sumando pues esfuerzos de todos los involucrados. Así que de esa perspectiva pues satisfechos con los resultados de las gestiones y las reuniones que llevamos a cabo con la Premier. ¿Cuáles son los argumentos que usted cree que han convencido a la señora Mirta Vázquez? Supongo que se han intercambiado argumentos y puntos de vista en la reunión en la que usted participó y quizás en otras, pero ¿qué es lo que cree usted que ha sido persuasivo para ella? Mira, yo diría que hay un tema que ha sido fundamental, que es el de explicar el marco normativo, el marco jurídico en el que se desarrolla la inversión privada y sobre todo la inversión minera en particular. Habida cuenta del desconocimiento que se tenía de un instrumento tan significativo como el de los plazos en los planes de cierre de minas, que son documentos vivos, que no necesariamente entrañan pues fechas ciertas y que admiten la posibilidad de que los administrados en cualquier momento, en función de las reservas que van encontrando, presenten petitorios para lograr ampliación de los plazos. Es natural y así ha ocurrido a lo largo de las últimas décadas. Concretamente en el caso de las operaciones de la minera Ares del grupo Hochschild, lo destacable es que tenemos un pedido que fue presentado de ampliación de plazos en diciembre del año pasado, que hasta ahora no ha sido objeto de una resolución de parte del Ministerio de Energía y Minas, y por otro lado un requerimiento para la modificación del estudio de impacto ambiental para ampliar la vida de la mina durante 20 años más, con todo lo que eso involucra en términos de generación de empleo e inversión, casi 4.000 millones de dólares. Entonces, en el momento en que nosotros hemos presentado esta información, esta evidencia y hemos dejado constancia del efecto tan adverso y negativo que podía tener este tipo de actas y los compromisos que de ellas se derivan, creo que eso ha sido
de suma influencia, más allá de las tratativas que al interior del gobierno estoy seguro se han llevado a cabo, sobre todo la preocupación del Ministerio de Economía y Finanzas, que evidentemente está siguiendo muy de cerca la reacción de los mercados internacionales y que tiene un interés legítimo y expreso, y el propio presidente de la República, que apenas un par de días antes se había manifestado en favor de la inversión privada. El jueves, y la víspera, ¿no? La víspera, porque fue el jueves que habló en la clausura de Cádiz. Sí. Ahora, usted dice que son los primeros pasos. ¿Cuáles deben ser los próximos pasos? Mire, Fernando, yo creo que hemos malgastado un tiempo valioso en el enfrentamiento y la adopción de un discurso que aliena la inversión privada, que genera nerviosismo, que genera enorme desconfianza. Creo que es importante romper esa dinámica y establecer un espacio que nos permita el diálogo y a partir del mismo la creación de mecanismos de coordinación que nos permitan a los peruanos de buena voluntad pues sumar esfuerzos para lograr ese fin común que todos queremos, que es la reactivación económica. Para la reactivación necesitamos inversión privada que genere trabajo, inversión responsable como la minera, y en esto sí quiero ser muy enfático, las empresas asociadas al gremio pues guardan los estándares más exigentes en materia socioambiental, y creemos que de esa perspectiva este puede ser un punto de quiebre, un momento rupturista para otear el horizonte e imaginar nuevas vías de diálogo que nos permita pues superar estos impases y construir juntos el país que todos queremos. Ahora, nos ha confirmado entonces usted que la empresa Ares del grupo Hochschild había pedido ya que se postergue la fecha del cese, incluso hasta 20 años, nos ha dicho usted, y que tras esta visión de 20 años había la perspectiva de una inversión de si le oí bien, de $4.000 millones o 2.000 millones. Así es correcto. Lo que había en curso es un pedido de modificación del plazo del plan de cierre de minas, y en paralelo se ha presentado al SENACE, que es la autoridad que tiene a su cargo la revisión de los estudios de impacto ambiental, un segundo grupo de modificaciones para ampliar la vida de la mina a 20 años, ¿no? Entonces, es una inversión significativa, es un compromiso de un grupo peruano que cotiza en la Bolsa de Londres, que además tiene operaciones que se adhieren a los más altos estándares en materia socioambiental, y de esa perspectiva, pues es ciertamente positivo que la Premier, a partir de este documento que se publicó hoy día, rectifique los contenidos y alcances de los compromisos que asumió en Ayacucho, y, más importante aún, de los comentarios que ella misma vertió a través de su cuenta de Twitter. ¿Piensa usted que la primera ministra podía no saber que ya la empresa Ares había solicitado esa ampliación de plazo de cierre en 20 años para la mina Inmaculada? Mire, yo entiendo que no era información que ella tenía a su alcance, pero en fin, creo que es una muestra más de la necesidad de afianzar las coordinaciones dentro del propio sector público a fin de evitar situaciones como esta, ¿no? Pero lo importante ha sido la rectificación, hay que pasar la página y nuevamente apostar por la construcción de este espacio de diálogo que nos permita superar y evitar situaciones como esta que tanto daño le hacen al clima de inversión que tenemos que promover para atraer las inversiones que el país necesita. Ahora, usted ha dicho que la empresa Hochschild, que cotiza en la Bolsa de Londres, creo que es la única empresa peruana que lo hace, responde a los criterios y exigencias más rigurosos y modernos en materia de respeto al ambiente. ¿Qué significa eso respecto al hecho de trabajar en una zona llamada de cabecera de cuenca? Yo quisiera que explique usted a los televidentes de RPP qué es lo que la ley ha definido respecto a las cabeceras de cuenca, puesto que la minería en general en el Perú se explota a muy alta altura. En efecto. Y ahí nace el agua, pues, por definición. Correcto. Las cabeceras de cuenca se corresponden con un concepto que guarda relación con el origen de los cuerpos de agua, ¿no? Es el primer origen de los cuencos de agua, que
se da en el Perú a grandes altitudes, precisamente en espacios donde trabaja la minería. Ahora, nosotros tenemos una normatividad que reconoce la vulnerabilidad de estos espacios, a partir de lo cual, digamos, lo que se establece son, a través de los estudios de impacto ambiental, medidas de mitigación y manejo y gestión de temas ambientales. Entonces, felizmente lo que tenemos es una normativa y una regulación que permite que estas actividades convivan con la condición de cabeceras de cuenca. Hay un marco metodológico que está siendo en este momento desarrollado por la Autoridad Nacional del Agua para determinar los criterios para la identificación, zonificación y manejo precisamente de vulnerabilidades en estas zonas. Y ese es un trabajo técnico, profesional que están realizando los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua, y esperemos que en el transcurso de los próximos meses eso quede completamente definido, de manera que tengamos unos criterios inclusive más claros para el manejo de estas jurisdicciones, ¿no? Igualmente, destacar lo siguiente: ya en la actualidad las empresas, en el momento en que presentan sus estudios de impacto ambiental, precisamente recogen, articulan, sistematizan información respecto de las vulnerabilidades de estas áreas, y lo que hacen es presentar estas medidas de mitigación y manejo. Así que podemos estar con la tranquilidad de que estos entornos están debidamente salvaguardados a través de los planes de acción de las propias empresas. Tengo entendido incluso que, por lo menos en el caso de algunas de esas minas, no utilizan agua que termina en el suelo o en los ríos, porque es el proceso de lixiviación el que usan, donde el agua permanece usada y limpiada para volver a ser usada, ¿no? Es verdad. Y otro dato muy importante: la minería solamente utiliza el 2% del agua que se consume en el Perú, y además hay un proceso muy importante de aprovechamiento y reuso de esas aguas. Yo diría que hoy por hoy la minería moderna peruana está a la vanguardia en materia de estándares internacionales, y yo diría que ciertamente a nivel nacional es la industria que más preocupación muestra precisamente por un tema tan sensible como el de el estrés hídrico. Así que podemos tener la tranquilidad de que esta es una industria completamente comprometida con el manejo responsable de un tema tan importante como es la disponibilidad y disposición del agua. Falta explicar y ojalá poder convencer a las comunidades concernidas de esto. En efecto. Permítame una última pregunta, por favor, que tiene que ver justamente con el impacto inmediato que tuvo en la Bolsa de Londres la noticia de los anuncios hechos por la primera ministra el viernes pasado. Sabemos que las acciones de la empresa Hochschild bajaron considerablemente. ¿Qué pasa después? ¿Qué se puede prever ahora? Porque las malas noticias llegan rápido y tienen un impacto inmediato. Las buenas noticias circulan mucho más lentamente, se les presta menos atención y tienen menos impacto. ¿Qué es lo previsible respecto al valor bursátil de la empresa después del choque producido por la caída de la cotización de sus acciones? Sí, mire, el shock ha sido dramático en términos de la pérdida de valor. Esta es una empresa que en términos de su cotización en bolsa ha perdido casi 350 millones de dólares en el transcurso de un día. La cotización cerró el día del anuncio con 27% de contracción, llegó a estar casi a la mitad del precio en el que había cotizado en la jornada anterior. El día de ayer la cotización siguió cayendo. No he revisado nuevamente cuál es la cotización hoy día, pero como usted bien señala, Fernando, estas noticias negativas son rápidamente asimiladas por el mercado, que se mantiene a la espera ya no de anuncios, sino de acciones concretas. Entonces creo que tenemos que pasar del dicho al hecho para recuperar este shock negativo que ha sufrido la inversión y la percepción de riesgo país, que ciertamente ha registrado un durísimo golpe a partir de lo sucedido. Creo que el mercado no va a reaccionar a anuncios, va a reaccionar a acciones. Y de ahí
la importancia de ver cuál es el seguimiento que hace la presidencia del Consejo de Ministros después de este comunicado, en función del manejo que va a tener que hacer de las expectativas que con toda seguridad se han generado entre estas comunidades en Ayacucho, ¿no? Muchas gracias, Pablo de la Flor, por su tiempo, su presencia en RPP y sus explicaciones. Es un tema que es complejo y que tiene varios aspectos que ha tratado usted de aclarárnoslo de la mejor manera posible. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos digitalmente a un funcionario de la Defensoría del Pueblo especializado en conflictos sociales.